Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos ven por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día continuamos con nuestra serie El Sacrificio de Jesús. Este es el tema número 6, es nuestra penúltima enseñanza de esta serie. La próxima semana terminamos con esta serie. Y el título de la enseñanza de hoy es La pasión y la muerte de Cristo, segunda parte. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 27, versículos 1 y 2. Así dice el Señor. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces, la semana pasada vimos la primera parte de la pasión y la muerte de Cristo. Y gloria a Dios, ya Judas había entregado al maestro, había sido llevado al Sanedrín, encabezado por Caifás. Ya Jesús lo habían golpeado, ya se había consumado la traición de Judas. También ya se había consumado la negación de Pedro y la negación también de todos los apóstoles, porque todos huyeron, lo abandonaron. Entonces vamos a continuar con la historia. Vamos a escudriñar estos versículos. Venida la mañana. O sea, a Jesús lo habían interrogado, lo habían tenido despierto toda la noche. El jueves por la noche Jesús no había dormido nada. Gloria a Dios. Y todos los principales sacerdotes y ancianos del pueblo entraron en consejo. O sea, habían sacado, gloria a Dios, un voto resolutivo. Y habían dicho que Jesús debía de morir. Eso es lo que decidieron en ese consejo. Y dice que le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Se acuerdan que ellos tenían la ley? Y entre comillas, Jesús había blasfemado en contra del Señor. ¿Por qué? Porque se había hecho Dios siendo hombre. Entonces, ¿por qué ellos no le habían apedreado a Jesús? Porque eso decía la ley. ¿Se acuerdan o no? Hermanos, y aunque buscaron testigos falsos, hermanos, no fue suficiente. No había suficientes pruebas para matar, para apedrear a Jesús. Es por esta razón que tuvieron que entregarle a los romanos. Y Poncio Pilato era el gobernador en ese tiempo de Jerusalén. Y dice que lo habían llevado a él. Seguimos avanzando. Versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, entonces, gloria a Dios, este Judas muchas veces había visto que a Jesús lo querían matar. ¿Se acuerdan? Pero dice que Jesús pasaba en medio de los judíos, de los fariseos. No le podían hacer nada. ¿Por qué? Porque todavía no era su tiempo, su hora. Entonces Judas decía: Jesús se va a escapar, no va a haber problema, y me voy a ganar unos pesos, 30 piezas de plata. Pero en esa ocasión, como había llegado la hora, porque todo estaba escrito, se tenía que cumplir, él se asustó. Por eso dice que cuando vio que Jesús era condenado, ¿qué dice? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ahora, esto significa que Judas se arrepintió de todo corazón, fue un arrepentimiento genuino. No. La palabra que aquí se usa para arrepentimiento viene de la palabra griega metameiomai,
que significa remordimiento, significa lamentarse, significa preocuparse, pero no tanto por el hecho, por la acción que había cometido Judas, sino más bien por el resultado, por las consecuencias que estaban viniendo. Estaba preocupado, uy, lo van a matar, pero en sí él no se arrepentía. ¿Qué he hecho? ¿Por qué robé? ¿Por qué soy ladrón? No, sino simplemente era un remordimiento y nada más. Aleluya. Él nunca tuvo un arrepentimiento, así como lo tuvo Pedro. Por ejemplo, cuando Pedro se arrepintió, la palabra que se usa en esa ocasión es la palabra griega metanoia. Significa arrepentimiento genuino por haber pecado, por haber fallado. Entonces, gloria a Dios, es como esto. Muchas veces el esposo se va a tomar, se va a beber. Llega a la casa, golpea a la esposa, la maltrata, pega a los niños, se lo gasta el dinero. Al día siguiente reacciona, pero él no está arrepentido de ser borracho. Él no está arrepentido porque quiere cambiar su vida, sino simplemente ve las consecuencias. El ojo molesto de la esposa, a los chiquitos los pateó, se lo gastó el dinero. Pero no hay arrepentimiento. Eso es remordimiento y no arrepentimiento. Esa es la diferencia. Pero aquel que genuinamente se arrepiente, ¿qué hace? Se aparta del pecado y dice: yo nunca más quiero volver a hacer esto, no quiero. Deja el pecado, se aleja del pecado. Pero el remordimiento solamente te preocupa, te remuerde. ¿Por qué? Por las consecuencias, pero no porque hay un genuino arrepentimiento. ¿Están entendiendo? Entonces, la palabra para arrepentimiento genuino es la palabra griega metanoia. Seguimos avanzando. Versículo 4. Diciendo: yo he pecado. Y esta frase, he pecado, viene de la frase griega kumartano, que significa errar al blanco. Significa desviarse del camino. O sea, en ese momento él recién está haciendo: me equivoqué, me desvié del camino, me salí de los caminos del Señor, del Maestro. Aleluya. Entregando sangre inocente. Gloria a Dios. Entonces, él en ese momento, cuando vio a Jesús que era condenado, dijo: ¿qué hice? ¿Qué error tan grande que cometí? Porque las consecuencias eran graves. Aleluya. Y finalmente, mira lo que dijeron los fariseos. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Qué me importa? ¿Qué nos importa? ¿Acaso nosotros lo hicimos? Es tu problema, tú lo entregaste. Tú eras su discípulo, era tu maestro, tú sabrás. Y tú tendrás que solucionar este problema. Versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Es decir, que Judas tomó la justicia por su propia mano. En cambio, Pedro dejó que su falla, su error, lo juzgara Dios. Y su misericordia, la misericordia de Dios, restauró a Pedro. Pero Judas no. Él tomó el juicio en sus manos. Gloria a Dios. Se quitó la vida. Aleluya. Se fue derechito al infierno, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos quitar la vida de nadie, menos la nuestra. El único que puede quitar la vida, ¿quién es? Dios. Amén. Dejen señalado Mateo 27. Vayámonos un momentito a Hechos capítulo 1, porque gloria a Dios, Hechos también lo escribió el discípulo Lucas, que era médico. Hechos capítulo 1, versículo 16, y lo vamos a leer hasta el 18. Porque los enemigos
de Cristo, del Evangelio, dicen, no hay contradicción en la Biblia. Pero vamos a ver que no hay ninguna contradicción, sino simplemente es un complemento. Versículo 16 del capítulo 1 de Hechos, dice así: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura. Era necesario. Gloria a Dios. En que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Qué privilegios tuvo Judas, hermano? Que no le importó. Estaba pensando en las cosas terrenales. Qué pena, hermanos. Miremos las cosas celestiales. Versículo 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. Y muchos dicen, ven, aquí dice que Judas compró ese campo. No dice eso. Sino está hablando que con ese dinero con el cual se vendió a Jesús, después con ese mismo dinero se compró ese campo llamado de sangre o del alfarero. Pero los enemigos de Cristo dicen, aquí hay contradicción. No hay ninguna contradicción, hermanos. Simplemente es un complemento. Y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. O sea, por el peso de la cuerda, reventó, cayó de cabeza y se partió la cabeza. Y se salió todo su cerebro, hermanos. De eso está hablando. Por eso, por la mitad, y se abrió, gloria a Dios, gloria a Dios. Y dice, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. O sea, cayó de cabeza y se partió por la mitad. Y todas sus entrañas, o sea, todo lo que estaba dentro de su cerebro, salió. Gloria a Dios. Murió, su muerte fue instantánea. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, vamos a ver lo que dice. Volvamos a Mateo capítulo 27, por favor. Para que ustedes entiendan que es un complemento y nada más. Versículo 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Miren el celo, entre comillas, que tenían por Dios estos hipócritas. No podemos echarle en las ofrendas, porque es lugar santo. Y estos precios de sangre. Son unos hipócritas, hermanos, unos desvergonzados. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. Y ese es el rasgo de los hipócritas. Se fijan en las pequeñeces y no ponen el dedo en la llaga, y en lo que realmente consiste el cristianismo. Y solamente se fijan en lo de afuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos, se están pudriendo. Y es lo mismo hoy, hermanos. Yo recuerdo que pertenecía a una iglesia donde si alguien iba a predicar, tenía que tener corbata. Y si no tenías corbata, te bajaban a patadas, hermanos. Gloria a Dios. Pero tú mirabas cómo eran esos pastores. Mentirosos, manipuladores, sacaban el dinero de la gente, abusivos, no tenían piedad de los pobres, hermanos. ¿De qué les servía estar bonitos por fuera si por dentro estaban llenos de mosto, de pecado, hermanos? De nada. Gloria a Dios. Hermanos, el verdadero cristianismo es acción, es poner en obra todo el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, porque si no, no sirve. Ya se los he dicho. Lo que ustedes ven de mí solo es un disfraz, nada más. Lo que yo veo de ustedes es lo mismo, es una fachada. Pero ¿qué hay dentro de tu corazón? ¿Cómo eres en tu casa? ¿Cómo eres en el colegio? ¿Cómo eres en la universidad? ¿Cómo eres en tu trabajo? ¿Cómo eres con los vecinos? ¿Cómo eres con las personas? ¿Cómo reaccionas ante los pobres? ¿Cómo reaccionas ante tus enemigos, ante la gente mala? Eso es lo que es el verdadero cristianismo, hermanos. Y no las pequeñeces. Gloria a Dios. Seguimos avanzando, versículo 7.
Y después de consultar, compraron con ellos el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. ¿Se dan cuenta que fueron los fariseos quienes compraron este campo de sangre? Pero ellos, es el lugar donde enterraban a los extranjeros. Pero con el dinero, ellos, con el cual Judas había vendido al maestro. Y no fue Judas quien compró ese campo. ¿Están entendiendo? Miren, versículo 8. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Versículo 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Gloria a Dios. Y aquí Mateo, hermanos, cita Zacarías. Vayamos un momentito. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Miren. Y les dijo: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario, ¿qué dice? 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo en el tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Miren, hermanos, gloria a Dios, que esta profecía está hablando de la traición de Judas. Con una exactitud, hermanos, 30 piezas de plata. Eso es fantástico, hermanos. Increíble, hermanos. Volvamos a San Mateo. Gloria a Dios. Todo estaba escrito. Y todo lo que estaba escrito se cumplió y se va a cumplir, hermanos. Versículo 11. Vamos a ver cómo Pilato interroga a Jesús. Jesús estaba pues de pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Él no estaba negando, él estaba afirmando quien decía ser. Versículo 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondía. Ahora, para nosotros esto parece que no tuviera mucho, pero cuando tú escudriñas en el griego original, en ese momento, hermanos, había una gritería. Y delante de Pilato no respetaron ni la autoridad de Pilato. Y en ese momento los ancianos, los líderes religiosos decían: este es un blasfemo, este se hizo Dios. Le estaban acusando. Este dijo que iba a destruir el templo en 3 días. Es un mentiroso, está desviando a la gente. Dice que es rey. Es un sedicioso. Y muchas injurias que hablaban de Jesús en ese momento. Pero dice que él no respondía nada. Miren lo que dice. Gloria a Dios. Versículo 13. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Versículo 14. Pero Jesús no les respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y la palabra se maravillaba significa se admiraba. Estaba sorprendido por tantas cosas que le decían. Este es así, este es así, esto. No decía nada. Y se sorprendió. Se admiró. ¿Quién es este? No dice nada. Es manso, tranquilo, sereno. ¿Cuánto nos falta, hermanos, para ser como el maestro? Mucho, ¿verdad que sí? Porque a veces, ¿cómo somos nosotros? Aunque a veces nos acusan de algo que hicimos, y es cierto, ¿cómo nos boconeamos? Pero Jesús no era así, hermanos. Y tenemos que aprender de él. Que a pesar que había una gritería, lo acusaban, lo estaban difamando, lo estaban injuriando, pero él no decía nada. Por eso el gobernador romano se quedó admirado. Por eso
Jesús mismo nos enseñó en Mateo capítulo 5. Así alumbre vuestras luz. Y eso refiriéndose a las buenas obras, para que los que ven glorifiquen a Dios. Entonces, si tú reaccionarías como Jesús, la gente se maravillaría, ¿sí o no? Y dijera, este hombre es diferente. Este hombre es un verdadero cristiano. Pero a veces cuando gritamos, peleamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo blasfemar el nombre del Señor, ¿sí o no? ¿Cuánto nos falta, hermanos? ¿Sí o no? Pero Jesús no era así. Sigamos avanzando. Vamos a ver cómo Jesús es sentenciado a muerte. Versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y a esto los romanos le llamaban charis. Y charis significa gracia o regalo, algo gratuito. Esto lo hacían los emperadores romanos como una muestra de bondad hacia un condenado a muerte. Y lo hacían en la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, como un acto de bondad con el pueblo judío. Versículo 16. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Pero esta fama que tenía este Barrabás no era pues una buena fama. No es que era un hombre íntegro, un hombre bueno, sino tenía una fama, gloria a Dios, de criminal. Aleluya. En el Evangelio de Lucas dice que Barrabás era un homicida. En el Evangelio de Juan dice que Barrabás era un ladrón. Marcos dice que Barrabás era sedicioso, un asesino y un ladrón. O sea, era un criminal allá en Jerusalén. Gloria a Dios, aleluya. Era como ese asesino, ¿qué se llamaba? El que recién capturaron al choque. Gloria a Dios. El destripador de El Alto. Gloria a Dios. Era como uno así. Tenía mala fama, era famoso, pero no porque era un buen hombre, sino porque era un criminal. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Versículo 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Entonces a Pilato se le ocurrió, dijo: estos hombres, estos líderes religiosos odian a Jesús, estos lo han traído aquí por envidia. Así que él intentó en sus fuerzas, en su sabiduría, tratar de ayudar a Dios. Y dijo: seguramente el pueblo va a preferir a Jesús, porque él no tiene antecedentes de haber sido un criminal, de haber sido un asesino. Más bien, todo lo contrario, él alimentaba al pueblo, sanaba a los enfermos. Tenía buena fama Jesús, ¿sí o no? Pero Barrabás no. Entonces Pilato dijo: como estos lo odian y tienen envidia de él, entonces lo voy a sacar al pueblo. Y él pensaba que el pueblo iba a elegir a Jesús. Pero miren cuál fue el resultado. Versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, o sea, Pilato, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Gloria a Dios. Entonces, miren, hermanos, la mujer de Pilato, aunque era una mujer impía, tuvo una revelación de parte de Dios. Tuvo un sueño. Entonces, era una advertencia de parte de Dios hacia Pilato. Y se le estaba confirmando la conclusión que él ya había sacado, de que Jesús era inocente, era justo. Pero ellos preferían a Barrabás. Miren, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud
para que pidiesen a Basabás y que Jesús fuese muerto. Hermanos, la palabra justo viene del griego dikaios, que significa inocente, significa santo, y así literal significa justo. Gloria a Dios. Ya, gloria a Dios, Pilato se había dado cuenta que Jesús era un hombre justo. Ya su esposa le había advertido que Jesús era un hombre justo. Aleluya. Entonces, ¿saben por qué Dios le dio la revelación a la mujer de Pilato? Porque Pilato tenía que tomar una decisión. No podía escapar de eso. Y escúchenme bien, estén atentos. Ningún hombre va a poder escapar de tomar esa decisión en su vida. Todos aquellos que han tenido la oportunidad un día de escuchar de Jesús y hablaron y les hablaron, les predicaron acerca de Jesús, es imposible que esa persona no pueda tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión, ya sea para aceptarlo o ya sea para rechazarlo. Yo les pregunto, ¿cuál es la decisión que ustedes van a tomar? ¿No? ¿Cuál es la decisión que van a tomar? Pero este Pilato, por quedar bien con los fariseos, con los ancianos, hizo lo que le pidieron. Por eso, hermanos, Pilato no es libre de culpa. Él es culpable. Y aunque fue advertido por su esposa, gloria a Dios, él tomó una mala decisión. ¿Sí o no? Pero dice que la multitud fue persuadida. Y esta palabra persuadieron viene de la palabra griega peito, que significa convencer. Es decir, que los fariseos y los ancianos actuaron como los políticos. Para que tú puedas convencer a alguien, tienes que ofrecerle ¿qué? Beneficios. ¿Sí o no? Y como ellos eran los más, gloria a Dios, eran del Sanedrín, eran los más del templo, entonces seguramente se acercaron y les dijeron: oye, te voy a dar un puesto aquí. Y como ellos estaban a cargo de la venta de los animales para las ofrendas, tal vez les dijeron: cuando tú vengas a ofrendar, ya no vas a pagar de las ovejas, ya no vas a pagar de los becerros, te los voy a dar gratis. O tal vez les dijeron: este es un enemigo de Dios, este no es el Cristo, te está engañando. Si tú vas a decir Jesús, van a destruir nuestro templo, porque ellos se enorgullecían de su templo. Van a terminar con los judíos. Entonces los convencieron de alguna forma, hermanos. Yo estoy especulando, no es que dice eso la Biblia, pero de alguna forma tuvieron que convencer al pueblo. Y dice que ellos comenzaron a pedir a Basabás y decían que Jesús fuese muerto. ¿Sabían que de este nombre Basabás surge la palabra basabasada? ¿Alguna vez me escucharon decir a mí esa palabra, una basabasada? Pero está, hermanos, en el diccionario Larousse, el diccionario español, hermanos, está esta palabra. Y la palabra basabasada, hermanos, significa acción digna de ser reprendida. También significa hecho equivocado que origina un gran perjuicio. Eso significa basabasada. ¿Y sabían que los cristianos siguen haciendo basabasadas? O sea, cosas dignas de reprender. Gloria a Dios. Hechos o acciones equivocadas que originan gran perjuicio. Gloria a Dios. Voy a poner algunos ejemplos. Los cristianos de hoy escogen el polvito de oro. Ay, en esa iglesia está cayendo el polvito de oro. Y escogen eso en lugar de la palabra de Dios. Esta es una basabasada.
Eso es digno de reprensión. Esa es una acción que trae consecuencias grandes a la iglesia, ¿sí o no? Vamos a ver otro ejemplo. Escogen los milagros en lugar de Cristo. En esta iglesia hay milagros, hay sanidades, vamos a recibir nuestro milagro. Pero no les dicen que para recibir a Cristo necesitan arrepentirse. Eso es una barrabasada, ¿sí o no? Gloria a Dios. Y muchas de esas personas van a esas iglesias buscando qué le pueden sacar a Jesús, buscando qué pueden recibir de Jesús. Gloria a Dios. Como en Juan capítulo 6. ¿Se acuerdan? Que después de que Jesús los alimentó, dice que al día siguiente Jesús se fue, cruzó la orilla. Desesperados lo buscaban, y dice que habían cruzado la orilla al otro lado. ¡Ay, maestro, maestro! ¿Dónde estabas? Y Jesús los puso en su lugar. Ustedes me siguen no porque creen que yo soy el Mesías, no por las palabras que les enseño. Ustedes me siguen porque comieron bien y se saciaron. Y en ese momento les comenzó a decir: aquel que no bebe mi sangre y aquel que no come mi carne no puede ser mi discípulo. Esto refiriéndose a su muerte y su sacrificio. Y entonces ellos dijeron: ay, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde ese momento muchos de ellos retrocedieron y ya no les seguían. ¿Por qué? Porque solamente seguían a Jesús por recibir cosas materiales, temporales, pasajeras, hermanos. ¡Aleluya! Yo les pregunto, ¿no es una basabasada dar un lugar casi divino a los siervos de Dios, sí o no? Eso es pecado. Y con ustedes el gran reverendo que tiene su diplomado, su doctorado en divinidades. Con ustedes el gran apóstol de las naciones. Con ustedes el profeta de Bolivia. ¿Acaso son Dios esos hombres? Nadie le puede quitar la gloria a Dios, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando hayamos hecho lo que teníamos que hacer, digan de nosotros: siervos inútiles somos. Eso somos, hermanos, nada más. Y eso todavía nos queda muy grande, hermanos. Yo puedo decir como decía David: Señor, solamente soy un peso medio muerto delante de ti. Soy un gusano, Señor. Soy polvo, no soy nada delante de ti. ¿Sí o no? Pero hacen muchas basabasadas dentro de la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Es una basabasada que los cristianos paguen por escuchar la palabra de Dios, ¿sí o no? Eso es digno de reprensión. Pero hoy día eso están haciendo dentro de las iglesias. Si tú quieres escuchar una prédica, tienes que pagar. Esa es una basabasada. Es una basada que los ministros de alabanza cobren por cantarle a Dios. Y están vendiendo sus CDs. Están vendiendo sus entradas para su concierto. Y todas esas cosas son actos dignas de reprensión. ¿Sí o no? Amén. Pero los caifases, coaludidos, ¿para qué? Para que les paguen sus 30 piezas de plata. Porque todos esos líderes de esas iglesias son caifases. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo, no? Amén. Ellos son los jefes de toda esta corrupción. Son los líderes de todos esos pandilleros corruptos que se han metido dentro de la iglesia. ¿Sí o no? Amén. Qué pena, hermanos. Pero convencieron a la pobre gente de alguna forma. Los intimidaron, qué sé yo. Tal vez los amenazaron: si te vamos a ver que tú estás gritando por Jesús, te vamos a expulsar del templo. Ya no vas a ser judío. Qué pena, hermanos. Versículo 21. Y respondiendo al gobernador, les dijo, nuevamente, estaba tratando de salvar a Jesús. Pilato: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Y es lo mismo el día de hoy, hermanos. La gente del vulgo, del proletariado, siempre va a preferir a Barrabás. Y Barrabás es un tipo del mundo, del pecado. ¿Sí o no? Si ahorita gritáramos aquí: ¿a quién prefieren? ¿A Jesús o al mundo? Todos van a irse detrás del mundo.
de las riquezas, de los sueños, de los anhelos, de los deseos, de las fiestas, de las borracheras, de los prestes. ¿Sí o no? Es lo mismo. Pilato se equivocó, él pensaba que el pueblo, el proletariado iba a pedir a Jesús, pero no. El pueblo, la prole, siempre va a elegir las cosas del mundo. A Jesús siempre lo van a rechazar. Y la historia se repite, ¿sí o no? Sigamos avanzándonos. Versículo 21, 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Ni siquiera había un grupo de 100, ni siquiera había un grupo de 50 o de 10 que dijeran: no, Jesús, Jesús, no. Porque hasta los discípulos se habían asustado, habían quedado intimidados, seguramente no dijeron nada. Y todas esas personas que habían recibido milagros, sanidades, que habían sido alimentadas, estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Qué pena, ¿no? Gloria a Dios. Estamos en el versículo 23, 24. Estamos 22, ¿no? Que sea crucificado. Escuchen, la crucifixión no era un castigo judío, por si acaso. Gloria a Dios. Era un castigo romano. Y era la peor de las muertes en ese tiempo. Ahorita vamos a explicar por qué. Pero es inexplicable cómo se ensañaron con Jesús. A pesar que el gobernador decía que era inocente, ¿por qué los romanos se ensañaron contra Jesús? Por eso dice la Biblia que Dios Padre cargó en Jesús el pecado de toda la humanidad. Increíble, hermanos. ¿Por qué se ensañaron en contra de Jesús? Si no habían encontrado ningún delito, no habían dicho: este era un asesino, hacía esto, nada. Pero ¿por qué se ensañaron tanto? Porque estaba escrito, ¿sí o no? Ahora sí, versículo 23. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Y aquí Pilato estaba convencido de que Jesús era inocente, era justo. Y nadie podía decirle: ha hecho esto o aquello. ¿Por qué? Porque él era justo. ¡Qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Qué pena, ¿no? Versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, ya parecía una sedición, hermanos, tomó agua y se lavó las manos. Entonces mandó a uno de los soldados que le traigan un lebrillo, agarró. Pero ¿de dónde sacó esto Pilato? Eso quiere decir que Pilato conocía la ley judía. Vayamos a Deuteronomio, el capítulo 21, versículos 5 al 9. Eso quiere decir que Pilato conocía la ley, hermanos. Deuteronomio capítulo 21, hermanos. Deuteronomio capítulo 21, versículos 6 al 9. Miren lo que dice. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto, o sea, eran inocentes. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de la sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Hermanos, y esto era un acto simbólico. Se lavaban las manos en señal de inocencia. Pero lastimosamente, aún en esos tiempos, la palabra de Dios se diluyó, se prostituyó. Así como sucede el día de hoy. Pero ellos han diluido tanto el evangelio que ya parecen mandatos de los hombres, hermanos. En primer lugar, hermanos, Pilato no era judío.
Gloria a Dios. Ni creía en Jehová. Él creía en Júpiter y en otros dioses. Aleluya. Pero él mandó a traer agua, como si fuera judío. Y simbólicamente estaba diciendo: yo soy inocente. Gloria a Dios. Pregunta: el hecho de que Pilato se haya lavado las manos y les haya dicho a los judíos: allá ustedes, ¿lo exime de culpabilidad? No. ¿Por qué? ¿Por qué él como gobernador debería liberar a Jesús? ¿Por qué? Porque sabía que era justo. No había pruebas suficientes para condenar a Jesús, ¿sí o no? Y él como autoridad, teniendo ya las evidencias, su esposa vino, le dijo: este es justo. Él como autoridad debería hacer cumplir la justicia, ¿sí o no? Pero por complacer, congraciarse con los israelitas, hizo lo que le pidieron. Pilato está en el infierno, por si acaso. Volvamos, Mateo 27. Estamos ahora en el versículo 25. Te alabamos, Señor. Amén. Mira lo que dice. Y respondiendo, estamos en la segunda parte. Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Entonces él quiso evadir la responsabilidad, las consecuencias de esa acción que estaba tomando. Estaba queriendo pasar de vivo con Dios. Pero la Biblia claramente dice que Dios no puede ser burlado. Nadie puede engañar a Dios. Y todo lo que hagamos, las decisiones que tomemos, siempre van a tener consecuencias. Pueden ser consecuencias buenas o, como en este caso, consecuencias malas. Gloria a Dios. Versículo 25, ahora sí. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué significa estas dos frases? ¿Alguien sabe qué significa estas dos frases? ¿Qué significan? ¿Saben qué significa? Las consecuencias de esto venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, no sabían lo que estaban diciendo. Escúchenme bien, estén atentos. El pueblo judío es de los pueblos más sufridos en la historia de la humanidad. Ellos fueron escogidos por causa de los patriarcas. Me estoy refiriendo a Abraham, Isaac y Jacob. Es el pueblo elegido de Dios por gracia, no porque se lo merecían, no porque eran un pueblo perfecto, santo, que no cometían pecados, más bien todo lo contrario. La Biblia dice que Israel era un pueblo duro de servir, pero por gracia fue elegido como el pueblo de Dios. Y la Biblia mismo dice que un día será restaurado. Pero después que dijeron esto los judíos, que su sangre sea derramada sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿saben qué sucedió? En el año 70 después de Cristo, vino el emperador romano Tito, gloria a Dios, y destruyó el templo del cual se enorgullecían los judíos. Destruyó Jerusalén. Hoy solo queda una pared conocida como Cotel o muro occidental, pero con el nombre que más se conoce es con el muro de los lamentos o el muro de las lamentaciones. Y lo han debido ver en la televisión. Ahí están los judíos golpeándose. Y no quedó ahí. La historia sigue corriendo y llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Y 6 millones de judíos murieron. ¿Han visto las películas? Todo lo que padecieron, todo lo que sufrieron, las persecuciones. Es más, hermanos, Hitler quería exterminar a la raza judía, pero no pudo. ¿Por qué? Porque no estaba pues en el plan de Dios. Cuando estos judíos estaban huyendo hacia España, hermanos, el 31 de marzo de 1942, hermanos, los españoles expulsaron a los judíos, maldiciéndolos, y los echaron fuera de España, hermanos.
Pero también hay una advertencia para aquellos que se levantan en contra del pueblo de Israel, que también tendrán consecuencias. Pero no voy a hablar mucho de eso. Pero sí hay consecuencias también por ellos atacar o maldecir al pueblo judío. En alguna parte dice, ¿no? A cualquiera que te maldijere, yo lo maldeciré. Eso dice la Biblia. Pero no estamos hablando de eso. Escuchen. Si ellos supieran, o mejor dicho, si ellos hubieran sabido, ellos, lo que estaban diciendo, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, seguramente se hubieran evitado muchas consecuencias que vivieron. Y decían, hermanos, miren, desde 1948 Israel vuelve a ser una nación, pero no tienen paz, ¿sí o no? Guerra tras guerra, guerra tras guerra, guerra tras guerra, bombardeo tras bombardeo, bombardeo tras bombardeo, ¿sí o no? En todos estos años, ¿cuántos judíos han muerto? ¿Cuántos palestinos han muerto, hermanos? ¡Terrible! ¿Sí o no? Y todo por causa de sus palabras. Que las consecuencias de esto vengan sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué pena, hermanos. Sigamos avanzando. Versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Después de haber azotado a Jesús, como que no parece algo tan grave, ¿sí o no? Si lo leemos por leer. Pero en el griego significa un exceso de azotes. ¿Qué decía la ley respecto a esto? A ver, vayamos a Deuteronomio capítulo 25, versículo 3. Porque recordemos que el castigo no lo dieron los judíos, sino los romanos. Por eso ustedes tienen que ser entendidos en esto. Deuteronomio capítulo 25, versículo 3. Miren. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Y por diferentes partes de la Biblia vemos que siempre no sobrepasaban de 40 azotes. Pablo mismo recibió 39 azotes, 40 menos 1 dice. Pero lo máximo que podías azotar era 40 azotes para no matarlo. Bueno, y los azotes entre los judíos era como una especie de cinturón de cuero, ¡pah!, que sí lastimaba, pero no te dejaba consecuencias graves. Sí te quedaba, gloria a Dios, aleluya, marcas, había, gloria a Dios, hematosis por los golpes, pero no morían, aleluya. Pero los romanos no tenían la ley de Dios, y ellos no azotaban 40 azotes, ellos se excedían en los azotes. Como se los dije hace un momento, hermanos, los romanos se ensañaron con Jesús. Y esos azotes fueron al extremo, hermanos. En otras palabras, flagelaron a Jesús. Usaban un látigo que se llamaba flagrum. Y de ahí viene ya la palabra latinizada flagelar. ¿Cómo era esto? Gloria a Dios. Hay un historiador de esos tiempos que también ciertamente era cristiano. Su nombre era Eusebio, y él cuenta que este látigo, gloria a Dios, flagrum, era como una especie de hilos, pero en la punta tenían metales. Entonces al infractor lo agarraban, lo amarraban a un poste y lo desnudaban completamente. Gloria a Dios. Nosotros vemos en las películas que a Jesús le ponen una especie de taparrabos,
pero no es así. A Jesús lo desnudaron completamente, estaba con las nalgas peladas, estaba desnudo. Y agarraron este azote llamado flagrum y ¡pah! Y este Eusebio cuenta que cuando les daban ese azote, prácticamente le arrancaban la piel. Dice, eso está escrito, hermanos, en la historia de la iglesia. Eso está registrado en la historia del mundo. Pueden buscarlo, busquen a Eusebio. Y ahí van a ver todo lo que Jesús padeció por nosotros. La película La Pasión de Cristo quedó así chiquitita. Pero ¿cómo impactó? ¿Cómo la gente se sorprendió? Es más, en muchos países prohibieron esa película. Pero quedó así chiquitito, hermanos, esa película. Porque este flagrum te azotaba y se veía las venas. Él cuenta que aún se veía los músculos que estaban desgarrados por este látigo flagrum. Dice que cuando llegaba a las partes del estómago, porque daba la vuelta el látigo, inclusive muchas veces se le salía los intestinos, hermanos, porque le arrancaba. Gloria a Dios. Y como en esos tiempos no tenían las calles asfaltadas, todo era tierra. Dice que el polvo y la tierra entraba a esas piedritas menuditas. ¿Alguna vez se han rasmillado? Y a veces así te quieres limpiar y esas piedritas te siguen raspando. Imagínense. Por eso en Isaías capítulo 53 dice que él no tenía forma. Porque recordemos que aquí Jesús ya estaba llegando con los ojos tapados, tal vez con la nariz chueca, todo deforme. Ahora, imagínense, Isaías 53 dice eso, que Jesús no tenía forma. Imagínense cómo se hinchó la espalda. Tal vez estaba colgando por aquí los músculos, la piel, las venas, qué sé yo. Estaba hinchado, era una masa sanguinolenta, hermanos. Glorioso. Dice la Biblia en Isaías 50 que no lo vimos hermoso. Estaba todo deforme. Eso fue lo que padeció Cristo por nosotros. Por eso cuando tú estudias, hermano, glorioso, en el griego, puedes ver qué impactante es todo esto, hermanos. Y Jesús todo esto lo aguantó, gloria a Dios, por ti, por mí y por toda la humanidad. Terrible, hermanos. Sigamos avanzando, volvamos, Mateo 27. Para que sepan lo que Jesús padeció, hermanos. Para que ese día no tengan excusas. Y todo esto fue para regalarnos la vida eterna. Versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y ya se los he dicho anteriormente, la compañía tenía de entre 25 a 250, 300 soldados, hermanos. Eso era una compañía. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Gloria a Dios, una corona de espinas. ¿Quiénes tienen coronas? ¿Quiénes tienen coronas? Los reyes. Esto lo hacían, gloria a Dios, como mofándose de Jesús. Y le clavaron en la cabeza, hermanos, ¡pah!, las espinas que penetró, hermanos, el hueso craneal, hermanos. Gloria a Dios. Pero de una forma burlesca, porque querían burlarse de Jesús. Por eso le pusieron esa corona. ¿Qué más dice? Perdón, me adelanté. Y desnudándole, gloria a Dios, le echaron encima un manto escarlata. Hermanos, este color escarlata solamente lo llevaban o lo usaban los reyes, los gobernadores, las eminencias. Y esto era una forma de burlarse de Jesús, de hacer mofa de él. Ah, este es el rey, el que se cree rey de los judíos. Y la corona, como ya lo hemos dicho, lo usaban los reyes. O sea, en otras palabras, se estaban burlando de Jesús. Era una mofa. Y una caña en su mano derecha, como un cetro, era la caña. O sea, como los reyes tienen su cetro, ¿no ve?, para dar órdenes. De la misma forma, pero todo esto era de una forma
para burlarse de Jesús, hacer mofa de él. Y miren lo que dice, glorioso, hincando la rodilla delante de él, lo escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Estaban haciendo la burla, se estaban mojando, jajaja, este rey. Qué pena, ¿no? Versículo 30. Y escupiéndole nuevamente. Primeramente recordemos que lo habían escupido los judíos, los fariseos, los ancianos. Pero ahora aquí, nuevamente lo estaban escupiendo, pero esta vez los romanos, los pecadores. Reyes. Y tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Imagínense, no había piedad, no había misericordia, se habían ensañado en contra de Jesús, porque ya estaba todo desfigurado. No es como ellos nos muestran las imágenes de los católicos o en las fotografías, no. Toda su cara estaba deforme porque lo seguían golpeando, hermanos, en la cabeza. Imagínense, las espinas habían traspasado, gloria a Dios, el hueso craneal. Y sobre eso le estaban golpeando, hermanos. Lo estaban escupiendo. Sus ojos todos tapados. Tal vez la nariz estaba ya chueca. Tal vez sus labios estaban reventados. Todo su cuerpo estaba hinchado, hermanos, por los látigos. Y aún eso, lo seguían golpeando. Estaba perdiendo sangre. No había dormido. No le habían dado un solo vaso de agua. No lo habían alimentado. ¿Se pueden imaginar cómo estaba Jesús, hermanos? Todo débil. Y seguramente el hacer le estaba invadiendo. ¿Por qué? Porque cuando uno se trasnocha de sed, ¿sí o no? Es la primera reacción. Y aparte estaba perdiendo sangre. Versículo 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ahora veremos la crucifixión de Jesús. Versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Ahora, esto tiene una explicación. Ya se los dije hace un momento. Estaba todo destruido, su espalda estaba todo deshecha, tal vez las nalgas, gloria a Dios, los femorales, los tusus de Jesús estaban todos destruidos, ¿no? Tal vez los látigos llegaron hasta el estómago, estaba todo deshecho. No había tomado agua, no había comido, estaba sediento. Hermanos, y la cruz, escúchenme bien, aproximadamente pesaba 74 kilos 800 miligramos, hermano. Ese es el peso de la cruz de esos tiempos. Y es un peso, es pesadito, hermano, 74 kilos, hermanos, que tenía que cargar Jesús. Y al no poder, entonces tuvieron que llamar a este Simón, Dios, para que llevara la cruz. Versículo 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beber. Hermanos, aquí el vinagre era más conocido como el vino agrio. Y eso lo tomaban la gente pobre, los obreros, para saciar la sed. Escúchenme bien. Y la hiel era un extracto de una planta que producía adormecimiento. Y al mezclarlo con el vinagre, producía un efecto sedante. Por eso Jesús, cuando lo prueba, rehusó tomarlo. ¿Por qué? Porque él sabía lo que era. Glorioso. Y esto era una ley allá en Roma, para dar a los condenados a muerte, para aminorar el dolor del condenado. Y para Jesús hubiera sido un poco más fácil con ese sedante aguantar el dolor. Pero la Biblia dice que Jesús llevó nuestros dolores. Gloria a Dios. Por eso no quiso ese sedante. Y esto lo hizo pensando en ti, te lo vuelvo a repetir, pensando en mí y en toda la humanidad.
Gloria a Dios. Versículo 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Escuchen. Este es un versículo que han torcido los predicadores de la prosperidad. ¿Saben qué? No sé si ven ese canal Enlace. Y hay un pastor que tiene un corte demo. No les voy a decir su nombre, pero ustedes se están dando cuenta quién es. Y ¿saben qué se ha atrevido a decir este hombre? Que los soldados echaron suertes por la ropa de Jesús, porque la ropa de Jesús era de mucho valor. ¿Por qué? Porque Jesús era rico. Y han torcido este versículo de una manera satánica. Y esos hombres están dentro de la iglesia infiltrados. Y la gente que no lee la Biblia dice, es verdad, es verdad. Y esos falsos dicen que la ropa de Jesús equivalía a un traje de Hugo Boss. ¿Se imaginan? ¿Ustedes creen que Jesús traía un traje de Hugo Boss? Para que luego estos falsos usen esto para sacar el dinero a la gente. ¿Ah? ¿Ustedes creen eso? Estos hombres, si no se arrepienten, van a terminar ardiendo en el infierno. Versículo 36. Y sentados le guardaban allí, o sea, su ropa que habían sorteado, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Y los judíos se habían molestado por esto. Vayamos un momentito a Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 19. Gloria a Dios. San Juan, capítulo 19, versículos 19, y lo vamos a leer hasta el 22. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy el rey de los judíos. Respondiendo Pilato: lo que he escrito, he escrito. Hermanos, miren, la perfección de Dios, el control que Dios tiene. ¿Quién creen que Gloria a Dios inspiró a Pilato para que escribiera eso? Dios. Jesús es el rey de los judíos, ¿sí o no? Gloria a Dios. Pero se enojaron los judíos. Volvamos, Mateo capítulo 27. Estamos en el versículo 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Algo que quiero aclarar. Muchos dicen, el bueno era el de la derecha y el malo era de la izquierda. No se sabe si el bueno era de la izquierda o la derecha. No se sabe eso. Gloria a Dios. Así que si alguien nos dice el bueno era el de la derecha, no dice eso la Biblia. No se sabe en qué lugar, si en la izquierda o en la derecha estaba el bueno o el malo. Amén. Amén. Y los que pasaban le injuriaban, se burlaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y esas palabras habían sacado del contexto. Eran las palabras de Jesús, pero habían sacado del contexto. Y ahí mismo se estaba cumpliendo lo que Jesús dijo: que este cuerpo, el que él tenía, el templo del cuerpo de Jesús, iba a ser destruido, pero en 3 días iba a ser restaurado, iba a resucitar. No sabían lo que hablaban estos hombres, hermanos. Aleluya. Versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Ni aunque hubieran descendido hubieran creído estos hombres. Solamente eran palabras, así como Judas, hermanos. Gloria a Dios. Confió en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él.
Entonces, gloria a Dios, hay muchos que dicen, ay, ven, la Biblia se contradice, aquí dice que los dos ladrones le injuriaban, pero en Lucas dice que solamente fue un ladrón. Ve, estos cristianitos se contradicen. No, no se contradicen. A ver, vayamos a Lucas, gloria a Dios, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Los enemigos del Evangelio del Señor, hermanos, siempre van a querer, gloria a Dios, contradecir la palabra de Dios. Lucas capítulo 23, versículo 39, y lo vamos a leer hasta el 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo, ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora muchos dicen, al final, pastor, ¿fueron dos o fue uno el que lo injuriaba? Solamente fue uno, ¿no? Pero recordemos, hermanos, que estas narraciones fueron hechas por hombres. En el caso de Lucas, muchos dicen que a Lucas le narró esta historia a Pedro. Gloria a Dios. En el caso de Mateo, no se sabe si estaba ahí en la crucifixión, porque recordemos que todos los discípulos habían huido y el único que se había quedado era Juan. Seguramente Juan fue el que les contó a todos. Es como esto, hermanos. Cuando hay un crimen en una casa, un hecho policial, llegan los de Bolivisión, llegan los de Unitel, llegan los de la Red 1, llegan los de Paz, llegan los de Cadena A, llegan hasta noticieros locales. Y cada uno va a dar, la noticia que alcanzaron a ver. Y cuando tú lees o escuchas en el noticiero, es la misma noticia, pero desde diferente perspectiva. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios, es lo mismo. No es que se contradice, sino es un complemento, hermanos. Gloria a Dios. Así que tengan muy en cuenta eso, hermanos. Seguimos avanzando. Volvamos, Mateo capítulo 27. Estamos en el 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora, muchas veces dicen es las 6 de la tarde cuando Jesús murió. No, eso es imposible. Cuando dice la hora sexta, está hablando del mediodía. Y la hora novena es las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde murió Jesús. ¿Por qué no podía haber sido a las 6 de la tarde? Porque para ellos comenzaba el Shabbat, el día viernes a las 6 de la tarde. Y duraba hasta el sábado del día siguiente a las 6 de la tarde. Y Jesús mismo dijo, yo vine a guardar la ley, no vine a abrogarla. Y Él la cumplió aún en su muerte. Por eso, gloria a Dios, Jesús, podemos decir, respaldados por la Biblia, que Jesús murió a las 3 de la tarde. Por eso dice que hubo tinieblas, porque a las 6 de la tarde ya está medio oscurito, ¿sí o no? Gloria a Dios, pero cuando es las 3 de la tarde, dice que se convirtió en ese momento en tinieblas. ¿Qué más dice? Versículo 46. Cerca de la hora novena, 6 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y esto es en arameo y significa, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿por qué Jesús en ese momento sintió que el Padre lo desamparó? Es más, literalmente el Padre lo desamparó. Dice que volteó su rostro. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Y como Dios estaba ahí en su trono y Él, gloria a Dios, en su naturaleza divina no tiene nada que ver con el pecado, tuvo que doblar el rostro, no lo miró, se apartó del Hijo, se separó. Gloria a Dios, y eso fue también una experiencia tal vez dolorosa para el Hijo, porque siempre estaba unido al Padre en la deidad, pero tuvo que separarse. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús estaba llevando el pecado de toda la humanidad. Gloria a Dios, aleluya.
Por eso es que sintió esto. Sigamos avanzando. Versículo 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama esto. No sabían lo que decían estos hombres. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Y a veces es así la gente. A veces cuando yo enseño la Biblia, me mandan mensajes: pastor, usted se equivocó. No entienden, hermanos. No comprenden y están así como los fariseos. Y al instante, cogiendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniendo en una caña, le dio a beber. Escuchen, vuelvo a repetir. El vino agrio era lo que era conocido en esos tiempos como vinagre, y era la bebida de los hombres, y lo usaban para aplacar la sed de las personas. Pero en esta ocasión Jesús sí tomó este vino agrio. Vayamos a San Juan capítulo 19, porque ya no tenía esa hiel. Gloria a Dios. Juan capítulo 19, versículos 28 al 30. Miren lo que dice. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndolo en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces en esta ocasión sí, Jesús bebió ese vinagre, para que se cumpliese la escritura. ¿Están entendiendo? Volvamos. Mateo capítulo 27, versículo 49. Pero los otros decían: veamos si viene Elías a librarle. Bueno, no sabían lo que hablaban. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Gloria a Dios. Escúchenme bien. Jesús decidió a qué hora morir, porque había crucificados que aguantaban hasta 3 días en morir. ¿Por qué? Porque no recibían esos azotes que había recibido Jesús. ¿Se acuerdan que a esos 2 ladrones que crucificaron juntamente con Jesús, gloria a Dios, aleluya, no los azotaron? O sea, el caso de Jesús fue extraordinario, fue único, porque estaba todo deforme ya antes de ir a la cruz. Estaba todo, era una masa deforme, hermanos. Entonces, gloria a Dios, aleluya, él decidió a qué hora iba a morir, porque en esas personas que no podían morir, como se los dije hace un momento, este era un castigo romano y no era un castigo judío. Entonces Jesús dijo a qué hora iba a morir. ¿Por qué? Porque no se podía pasar las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque eso sería quebrantar la ley. Entonces él decidió morir a las 3 de la tarde. Pero en el caso de los criminales romanos que no eran judíos, estaban hasta 3 días ahí. Por eso, gloria a Dios, aleluya, no sé si han visto, se ve esto en la película, que van los soldados para que mueran más rápido y les golpean con un combo y les rompen la tibia y el peroné. ¿Para qué? Para que caigan sueltos y puedan morir más rápido. Eso fue lo que hicieron con los 2 ladrones. Por eso, cuando fueron a darle la noticia de que Jesús ya estaba muerto, dice que Pilato se sorprendió. ¿Ya murió? Sí, efectivamente ya murió, porque Jesús decidió a qué hora iba a morir. Y también tenía que cumplirse la palabra de Dios, que ni un hueso suyo iba a ser quebrantado. Eso es lo que decía la profecía, ¿sí o no? Entonces Jesús decidió a qué hora iba a morir. Versículo 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba y abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué significa esto? Bueno, para los que no tienen entendimiento seguramente va a ser un poco difícil, pero voy a tratar de enseñarlo lo más sencillo que pueda. Ahí en el tabernáculo de los israelitas, en el templo de Israel, había 3 lugares, que era el atrio exterior, donde hacían los sacrificios. Estaba el lugar santo,
que ahí entraban todos los sacerdotes, y al lugar santísimo había una división. Estaba como una cortina gruesa, y ahí entraba solamente el sumo sacerdote, una vez al año. Y no tenía que tener pecado. Es más, gloria a Dios, en las vestiduras del sumo sacerdote dice que tenía unas campanillas, para que cuando esté entrando, supiera quién es. Y cuando ese sumo sacerdote estaba en pecado o cometía alguna infracción, caía muerto. Y lo tenían que sacar con unas órganos. ¿Por qué? Porque el que entraba al lugar santísimo moría. Y cualquier petición que tenía el pueblo tenía que ir forzosamente donde el sacerdote y sumo sacerdote para dárselo a conocer a Dios. Pero cuando dice que se rompió de arriba abajo, eso está diciendo que Dios partió ese velo. Ahora tenemos entrada al lugar santísimo. Amén. Ahora, en cualquier lugar que estés, tú te puedes arrodillar y hablar con Dios. Y decirle: Señor, quiero conocerte, ayúdame. Perdóname mi ignorancia, perdóname mis pecados. Necesito tu guía para vivir esta vida. Me arrepiento de todo lo que hice. Creo en Jesús. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Y ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Si no hubiera sido por Jesús, nunca hubiéramos podido entrar a la presencia del Padre. Por eso claramente dice la Biblia que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otra forma, ni por María, ni por ningún santito, ni por nada, ni por ninguna buena obra. Solo por el sacrificio de Jesús. Ya estamos acabando. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces aquí claramente podemos ver que los muertos todavía no están en el cielo. Gloria a Dios. No están todavía en el cielo. Los muertos justos están durmiendo hasta la segunda venida de Cristo. Y cuando Jesús venga por segunda vez, dice la Biblia claramente: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Gloria a Dios. Versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Y muchos teólogos serios dicen que este soldado romano se convirtió al cristianismo, pero no se puede confirmar. Pero dicen que se convirtió. Versículo 55. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre los cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, la mamá de Juan y Jacobo, que también era discípula de Jesús. Entonces, aquí se consumó la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento se cumplió al pie de la letra, con una exactitud fantástica e increíble, hermanos. Así que, por eso, hermanos, agarrémonos de las promesas, de lo que ya está escrito, que nadie lo va a poder cambiar. ¿Entendieron, hermanos? Amén. Aquí vamos a quedar el día de hoy.